Bienvenidos una vez más al Universo de Monse Podcast. En esta oportunidad he querido dar una pincelada a un tema que es bastante habitual y lo hemos vivido, yo creo que todos alguna vez en la vida. La inseguridad es como una compañera silenciosa directamente. Por lo tanto, hablar de esto me parece que es un aporte importante. Mientras más información obtengas, puedes ir sanando más cosas y a la vez vas construyendo en tus vínculos cosas muchísimo mejores con tu familia, con tus amistades, en tu trabajo, por ejemplo. Hoy quiero hablarte de algo que casi todas las personas sienten, pero muy pocas se atreven a reconocer en voz alta: la inseguridad. O sea, que a mí me digan o que me hubiesen dicho en algún momento, es que eso que tú estás haciendo es inseguridad en ti. Y yo digo, no, ¿qué te pasa? Yo soy una mujer súper segura, tengo súper claro lo que quiero. Mentira, falso, falsedad absoluta, autoengaño en toda regla. La inseguridad no siempre se muestra como un miedo evidente, es muy silenciosa. A veces se llega a disfrazar de perfeccionismo. ¿Ustedes se han fijado en las personas, o a lo mejor tú mismo o tú misma eres así? Buscas perfeccionismo en absolutamente todo. Todo tiene que estar perfecto. ¿Por qué? Porque hay inseguridad detrás de todo aquello. El control. Cuando alguien intenta controlarlo todo, llévalo a tus vínculos con tus hijos, con tu pareja, con tus familiares, en el trabajo, amistades. Cuando quieres controlarlo todo es porque necesitas buscar seguridad, porque tú vives inseguro o insegura de lo que sea. A veces también se muestra a través de la autosuficiencia exagerada. No, si yo puedo. No, si déjamelo a mí. No, yo controlo. Sí, tú tranquilo que lo tengo todo perfecto. Ahí está. Esa autosuficiencia exagerada. Y detrás de esa está precisamente la inseguridad. ¿Por qué quieres que todo sea bien hecho, perfecto, que esté todo controlado? ¿Qué necesidad es la que tú tienes? ¿Dónde está tu inseguridad ahí? Desde el silencio, la inseguridad habla a gritos, pero muchas veces somos incapaces de reconocerla, porque nos hace daño, porque no nos gusta sentirnos vulnerables directamente. La necesidad constante de aprobación es tremendamente importante en esto que te estoy diciendo. Observa, por ejemplo, entre tus amistades. Si tus amistades no aprueban constantemente lo que tú estás haciendo, sí, mira que fulanita o sutanita son muy buenas para esto, aquello, tal y cual. Si no te validan, sientes inseguridad. Si tu pareja no te valida, sientes inseguridad. Si tus padres no te validan o no te aprueban lo que tú estás haciendo, te sientes inseguro inmediatamente. Entonces, lo más importante, esto no nace porque tú seas una persona débil, para nada. Nace porque en algún momento aprendiste que no eras seguro ser tú mismo o tú misma. Es importante lo que te estoy diciendo. En algún momento aprendiste que no eras seguro ser tú mismo o tú misma. Ahí empezaste a generar inseguridad. Cuando la gente te decía desde pequeño o pequeña, no, lo estás haciendo mal. No, así no se hace. No, está mal dicho. Todo eso te ha generado un aprendizaje que te lleva directamente a la inseguridad silenciosa. Desde el punto de vista de la psicología, psicológicamente la inseguridad
se construye muy, muy temprano. Se forma cuando el entorno nos envía mensajes como lo que te estaba diciendo hace un momento. No es suficiente. Así no. Deberías ser diferente. No exageres. No es para tanto. El cerebro aprende. Aprende entonces una idea peligrosa. ¿Qué es lo que aprende? Decirte a ti mismo o a ti misma, en ese momento, y te estoy hablando desde pequeño, o sea, ser tal como soy no es válido. Por lo tanto, lo que estoy habitando en mí no es seguro y se genera inseguridad. Y desde ahí, la persona empieza a compararse, a dudar de sus decisiones, a necesitar confirmación externa para sentirse en paz. Corazón, la inseguridad no es falta de capacidad. Si lo has pensado alguna vez, quítatelo de la cabeza. No es falta de capacidad, es falta de confianza interna. Una persona insegura no se siente capaz. Si una persona está trabajando y le mandan a hacer algo que está fuera de su entorno, fuera de lo que sabe hacer, y no se permite buscar alternativas para poder aprender y hacerlo, es porque está dudando de que puede hacerlo. Sin embargo, hay otras personas que dicen, no, tú dime a mí qué es lo que hay que hacer, que ya me busco la vida, y esto yo de alguna manera lo soluciono y yo lo voy a hacer. La inseguridad emocional nos rompe el corazón. La inseguridad emocional nos hace sentir de alguna manera el miedo a no ser suficiente. Emocionalmente, la inseguridad vive muy cerca del miedo al abandono. Quien es inseguro suele preguntarse, aunque no lo diga, ¿y si no me eligen? ¿Y si se van? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si me comparan con otro? ¿Tú te has hecho estas preguntas alguna vez? ¿Tú te das cuenta de que realmente forma parte de la vida de todos nosotros, que alguna vez nos hemos sentido así? Esto genera vínculos donde la persona se puede adaptar demasiado, tolera más de lo que debería, se calla para no molestar, da más de lo que recibe. La verdad es que la inseguridad directamente te lleva a negociar tu propia dignidad con tal de no perder al otro. Entonces, aquí es importante decir algo muy claro. Amar desde la inseguridad duele y duele muchísimo. La inseguridad se cuela en lo cotidiano, día a día, en no atreverte a decir lo que realmente piensas. Porque tú te puedes imaginar si decimos lo que realmente, hago énfasis en el realmente pensamos, olvídate, faltaría mundo para correr. La inseguridad se cuela en revisar 1000 veces un mensaje antes de enviarlo. Se cuela en pedir perdón por todo, en no tomar decisiones por miedo a equivocarte, en compararte constantemente con los demás. Incluso aparecen en frases internas como, por ejemplo, no soy tan bueno. Seguro que los demás saben más. Mejor no digo nada. ¿Y si hago el ridículo? La inseguridad no siempre grita. Muchas veces susurra y dirige tu vida desde atrás. Entonces, la comparación, por ejemplo, es un alimento, el alimento de la inseguridad. Anota esto y dime si algo de esto resuena contigo.
Si has llegado hasta aquí es porque te interesa. Alimentamos la inseguridad con la comparación. La comparación es uno de los grandes combustibles de la inseguridad. Cuando tú te comparas, siempre pierdes. Porque te mides desde tus carencias, con la versión editada de otro. La comparación rompe el contacto contigo. Te desconecta directamente de tu valor real. Te hace olvidar tu propio ritmo. Mira, cada persona tiene un proceso distinto, una historia distinta, unas heridas distintas. Por lo tanto, compararte es negar tu camino, tu propio camino. Fíjate que la inseguridad y la autoestima están profundamente conectadas. La autoestima no es creerte mejor que nadie, es sentirte suficiente sin necesidad de demostrarlo. Y aquí hay que hacer un énfasis tremendo. La autoestima es sentirte suficiente sin necesidad de demostrarlo. Métete bien esto en la cabeza. Una persona con autoestima no deja de sentir miedo, pero no deja que el miedo tome todas las decisiones. La inseguridad aparece cuando la autoestima depende demasiado de la mirada externa. Ahí es cuando aparece. Ahí es cuando nos venimos abajo. Cuando le damos el poder a los otros de definir lo que somos o no somos capaces. Y ahí entra nuestra inseguridad. Y por ende, la baja autoestima. Cuando tu valor depende de quien te elija, o quien te reconozca, o quien te valide, ahí quedas emocionalmente desprotegido o desprotegida. Ahora, desde una mirada espiritual de la inseguridad es una desconexión de tu propio centro, de tu eje. Es olvidar quién eres, cuando te alejas de tu esencia para encajar. El alma no duda de sí misma. La duda aparece cuando tú te separas de tu propia verdad. Muchas inseguridades no tienen que ver con el presente, sino con heridas antiguas, que aún piden ser vistas y sanadas. La espiritualidad no elimina la inseguridad, pero te ayuda a observarla sin identificarte con ella. Tú no eres tu inseguridad. Te recomiendo que veas el podcast anterior que habla del nuevo año, porque también da una pincelada de esto bastante interesante. La inseguridad es una experiencia, no tu identidad. Ahora, muchas personas inseguras se vuelven extremadamente controladoras. Dime si realmente has vivido esto. En tu entorno has tenido que tener algún personaje o personajillo que era extremadamente controlador. Esa persona de por sí ya es una persona muy insegura. Se vuelven muy controladoras. Controlan situaciones, controlan personas, controlan emociones. O sea, tremendo. Porque controlar da una falsa sensación de seguridad. Pero es que el control no calma. Solo tensa muchísimo más. Entonces, la verdadera seguridad no nace del control. Nace de la confianza interna y del autoconocimiento. De tu confianza interna y de tu autoconocimiento. ¿Cómo sanamos esto? Porque claro, es re fácil hablar, ¿no?
Sí, qué bonito todo, Monse, pero explícame cómo sanamos esto. Ya que lo hemos identificado, dime ahora cómo. O sea, si me vas a dar el caramelo, quítale el papel, ¿no? Sanar la inseguridad no es eliminarla de golpe, te aseguro. Es aprender a dos puntos. Aprender a dos puntos. A escucharte con honestidad. A validarte tú mismo, tú misma. A sostenerte emocionalmente. A poner límites. A acompañarte con paciencia. Es dejar de exigirte perfección y empezar a ofrecerte comprensión. Sanar la inseguridad es un proceso, corazón, no un destino. Y no siempre se hace solo. De hecho, el acompañamiento terapéutico ayuda a mirar de dónde viene esa voz interna que duda tanto y te lleva a aprender a responderle con amabilidad, no como un enemigo o una enemiga. Finalmente, corazón, la inseguridad no te define, te señala, te muestra donde aún necesitas cuidado, donde aún necesitas atención y donde aún necesitas amor propio. Vida mía, no te juzgues por sentir inseguridad. Júzgate menos. Escúchate más. Si este podcast resonó contigo, si algo de lo que aquí has escuchado te tocó, te pido por favor que no lo ignores. Escúchalo. Escríbelo. Porque escucharte, corazón, es un acto de valentía. Por otro lado, cuando la inseguridad no es ocasional, porque en la primera parte hablamos de qué es la inseguridad y cómo se manifiesta en la vida diaria, ¿verdad? Entonces, si vamos un poco más profundamente, vamos a que hay inseguridades que no son momentáneas, son inseguridades estructurales. Son esas que te acompañan desde hace años y que sin darte cuenta han influido en cómo tú amas, en cómo tú decides y en cómo tú te miras. La inseguridad persistente no aparece por casualidad, tiene raíces. Y mirar esas raíces te aseguro que no es cómodo para nada. Pero sí te puedo decir una cosa. Esta que está aquí lo ha vivido. Es profundamente liberador, te lo aseguro. Te da alas para volar. Entonces, la inseguridad también puede llegar a tener raíces muy profundas. Muchas inseguridades se originan en la infancia, pero no siempre en situaciones extremas. A veces nacen de pequeños gestos repetidos. A veces nacen de la falta de validación emocional, de que tus padres o la gente de tu entorno te muestre que realmente eres importante o que eres bueno o buena para algo. También se muestran en un amor condicionado al rendimiento. O sea, si tú logras esto, yo te voy a dar tal. Si tú consigues aquello, vas a recibir cual. Por lo tanto, el amor queda condicionado a lo que tú vas a rendir. Por otro lado, tienes también la exigencia sin contención. Silencios que no explicaban nada. O sea, cuando tú haces algo, un dibujo, por ejemplo, cuando eras pequeño o pequeña, y hacías un dibujo y se lo mostrabas a tu madre o a tu padre o a un amigo, una amiga o a tus familiares, y no te decían nada, ese silencio que no explica nada es lo que te genera inseguridad. El niño aprende algo clave, que para ser querido tengo que adaptarme, y ese aprendizaje se queda. El adulto inseguro no es débil,
Es un niño interno que aún cree que el amor hay que ganárselo. ¿Tú te das cuenta de lo importante de esto? En los vínculos, las inseguridades se vuelven especialmente visibles. Aparecen como, por ejemplo, si te suena o te resuena esto, los celos constantes. Vamos a ver cuántos de aquí que escuchen esto reconocen que han sido celosos o celosas. La inseguridad aparece también del miedo exagerado a perder, de la necesidad de confirmación, de la dificultad para confiar, ansiedad ante el silencio de otro. Por ejemplo, cuando tu pareja está trabajando o ha salido y regresa y tú tienes la casa impoluta o has hecho cambios y nadie te dice nada. ¿Qué genera eso? Inseguridad. La persona insegura ama, pero ama con miedo. No porque no confía en el otro, sino porque no confía en que si el otro se va, podrás sostenerte. Aquí hay una verdad muy importante. Nadie, absolutamente nadie puede darte seguridad interna si tú no la construyes para ti. Cuando la inseguridad no se trabaja, puede llegar a transformarse en dependencia emocional. La vida empieza a girar alrededor del otro. El estado emocional depende mucho de una respuesta, un mensaje, una mirada, una caricia, un algo que te llegue. Y poco a poco te vas perdiendo de ti. La dependencia no es amor, es miedo a quedarte solo contigo. Y ese miedo no se sana buscando más afuera, se sana aprendiendo a habitarte. La inseguridad no viene solo de la mente, también vive en el cuerpo. Se manifiesta como una tensión constante, dificultad para relajarte, dolor de estómago, nudo en el pecho, hipervigilancia. El cuerpo es una persona insegura, está siempre preparado para el rechazo permanentemente. Por eso es tan importante aprender a bajar al cuerpo, a respirar, a habitarte sin juicio. La seguridad también se entrena corporalmente, ¿sabías? Muchas inseguridades están ligadas a no tener una identidad sólida. Cuando no sabes quién eres, cualquier opinión externa te descoloca. Si tú estuvieras seguro o segura, te daría lo mismo lo que opina el resto. Por eso la crítica duele tanto. Por eso la desaprobación paraliza. Cuando te dicen no, o cuando te dicen lo estás haciendo mal, o eso no es así. Entonces, construir identidad no es cerrarte, corazón mío. Es conocerte. Es saber qué te define y qué no te define. Una identidad clara reduce la inseguridad porque te da suelo interno, te da base. Bien, por otro lado, siempre buscando un poquito la mirada un poco más espiritual o más profunda, si lo quieres. Espiritualmente, la inseguridad aparece cuando te desconectas de tu valor esencial. Cuando tú crees que eres solo lo que haces, solo lo que logras o lo que otros dicen de ti. Pero tu valor, corazón, no se negocia, no se gana, no se pierde. La inseguridad se suaviza cuando recuerdas que tu existencia ya tiene sentido por sí mismo, por sí misma. No necesitas demostrar nada para merecer que estás aquí. Siempre le digo esta frase: eres tan importante sobre la faz de esta tierra. Vamos a ver cuál es el camino de salida de esta seguridad interna.
Salir de la inseguridad no es volverte invulnerable. No, vas a estar vulnerable, sí, mucho. Sino que es volverte más presente, es aprender a validar tus emociones, tomar decisiones imperfectas, sostener el error sin destruirte, porque muchas veces te haces mucho daño cuando consideras que has cometido un error, vas y te destruyes. ¿Cómo pude haber sido tan tonto, tan tonta? ¿Cómo no estuve atinado a esto? Es acompañarte cuando dudas, elegirte incluso con miedo. La seguridad interna se construye cada vez que no te abandonas. Y no se trata de dejar de dudar, se trata de no dejarte cuando solo dudas. Dentro del acompañamiento y el proceso, algunas inseguridades necesitan acompañamiento, porque no todo se sana con fuerza de voluntad y eso lo tienes que tener muy claro. La terapia no te quita la inseguridad, pero te enseña a entender esa inseguridad, a escucharla, a responderle con una voz más adulta, más compasiva, más firme. Y ojo, que sanar no es rápido, pero sí es posible. Entonces, para finalizar, la inseguridad, corazón, no es tu enemiga, es una mensajera. Te muestra donde aún necesitas ese cuidado, donde aún necesitas presencia, donde aún necesitas amor propio. No luches contra ella, escúchala. Porque cuando te sostienes, la inseguridad deja de gobernar y empieza a transformarse. Así. Se dice muy fácil, pero hay que trabajarlo. Y de eso tenemos que ser conscientes, ¿ok? Vamos a finalizar este podcast del Universo de Monse. Te mando un abrazo muy grande para todos los que escuchan este podcast. Un abrazo inmenso, los quiero muchísimo. Déjame en comentarios si quieres más contenido del Universo de Monse podcast.